las cosas que Dios hace es que no nos convoca para entretenernos, sino para transformarnos. Amén. Bendito sea el Señor. Voy a montarme sobre la palabra que el apóstol le estuvo ministrando. De verdad que me gozaba mucho allí. Y yo quiero que usted no pierda la sintonía. Yo le voy a pedir que usted mantenga la comunión en el Señor. Usted durante toda esta cumbre va a recibir palabras que quizás ha estado esperando durante muchos años en su ministerio. Pero no serán simples palabras, no son simples palabras, sino que es el mismo poder de Dios manifestado a través de su palabra. Amén. Así es que no se sorprenda si al lado suyo alguna persona de repente se para gritando porque algún milagro aconteció. No se sorprenda si por alguna razón usted recibe una llamada diciéndole ya todo está resuelto. Porque es que cuando la gloria está en un lugar, todo lo que está en desorden se organiza. Aleluya. Aleluya. Quiero tomar una porción de la palabra del Señor para usarla como fundamento, como base de mi exposición. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Un versículo tan poderoso y tremendo. Dice de la manera siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Quizás tú estás aquí en este lugar con una batalla mental. Quizás has estado librando una guerra y el enemigo quizás te ha vendido un discurso que tú te lo has llegado a creer. Has llegado quizás a la posición de pensar de que todo lo que has hecho ha sido en vano. De que todo lo que Dios te ha prometido se va a quedar solo en palabras, de que tu vida es un desorden. Pero yo he venido en esta mañana a decirte a ti que hay un Dios en los cielos que todo lo ve. Y que según establece la palabra en el libro de Génesis capítulo 1, no importa, te digo a ti, cuál sea tu condición en lo personal, cuál sea tu condición en el ministerio, no importa cuál sea tu condición en la familia, estás en el lugar preciso, a la hora precisa, delante del Señor preciso. ¿Para qué? Porque dice la palabra que no importó que la tierra estuviera desordenada y vacía, por encima de ese desorden el Espíritu estaba fluyendo, el Espíritu se estaba moviendo. Pero el Espíritu no se mueve por azar, el Espíritu no se mueve por moverse. Siempre que el Espíritu se está moviendo es porque algo va a ser creado. Y en esta mañana el Espíritu Santo se está moviendo sobre este lugar. Hablo a las personas que han venido con una batalla, con una dualidad. Sigo en esto, lo dejo. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Dios te trajo a este lugar para que te encuentres con su propia gloria y entiendas que la gloria ordena todo lo que está desordenado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso ten confianza. La palabra establece que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y la faz del abismo es el tope de lo que está separado de Dios. Pero dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, mientras el abismo estaba siendo cubierto por las tinieblas, en ese mismo instante también, pero en otra esfera, estaba el Espíritu moviéndose sobre las aguas. Y cuando el Espíritu ve agua, la palabra agua, la tipología del agua es palabra. La palabra es acción. Cuando vemos en la Biblia que dice que el Espíritu se movía sobre las aguas, estamos viendo al Espíritu Santo mirando la palabra que está a punto por ser declarada. Pero hace falta algo. Dice la palabra que la palabra en sí misma no puede hacer nada. Usted en la escuela le daban en gramática la oración y decía que el verbo es que la parte de acción. Pero por eso dice la palabra que dijo Dios: sea la luz. En otras palabras,
Dios no utilizó el verbo bara, que quiere decir crear. Cuando en la Biblia aparece crear, está hablando de una facultad que solamente Dios puede tener, porque crear significa hacer algo a partir de la nada. Es decir, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él no necesitó materia prima, Él no necesitó ayuda de nadie, sino que de la nada Él creó todo. Ahora bien, no dijo créese, fórmese, hágase la luz. Dijo, sea la luz. Nos está diciendo que en ese escenario empezó y entró valga la redundancia, entró en escena alguien que iba a operar. En otras palabras, el abismo estaba cubierto por las tinieblas. Había una palabra que estaba lista para ser ejecutada, pero era necesario que alguien activara esa palabra. Por eso dijo Dios, manifiéstese la luz. En otras palabras, no piense usted que la luz de la que está hablando Génesis capítulo 1, versículo 1, es la luz que usted y yo conocemos, es las lumbreras de los cielos. No, no, no. Estaba hablando del mismo Jesús en acción. Estaba diciendo, es el momento de que Jesús sea el que se manifieste. Yo tengo una palabra para dar sobre todo eso que está desordenado, y solamente a través del reconocimiento del Hijo de Dios, de Jesús, entonces se puede empezar a formar las cosas. Yo he venido a decirte en esta mañana que no importa cuál sea la condición de tu vida, de tu ministerio, hay muchas palabras sobre ti, hay muchas promesas sobre ti. No le creas el cuento a Satanás. Si Dios te ha dado una palabra, lo que hace falta es que se active Jesús sobre tu vida, diciendo, aquello que yo te he dado, aquello que yo te he prometido, no lo voy a dejar en meras palabras, sino que se va a ejecutar por mi palabra. Por eso vemos que también Juan habla de que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la figura principal es Jesús. Es Jesús, ¿por qué? Porque Jesús es la esencia de la gloria misma del Padre. Por eso quiero decirte que muchas veces nos llenamos de mucha carga cuando oímos hablar de reino, poder y gloria, pero sabemos operar bajo su gloria. Muchas veces pedimos unción, muchas veces pedimos poder, y si Dios nos preguntara, ¿para qué quieres la unción? ¿Para qué quieres el poder? ¿Sabes lo que estás pidiendo? Pero mejor aún, ¿sabes para qué lo estás pidiendo? ¿Lo estás anhelando para una satisfacción personal? ¿Lo estás anhelando para entrar en competencia con otro ministerio? ¿Lo estás anhelando porque necesitas ser reconocido en tu nación? ¿O lo estás anhelando y lo estás pidiendo porque tú sabes que tú eres pieza clave en el tablero de Dios? Pero ¿sabes una cosa? Ninguna ficha en el tablero se mueve sola. Es necesario que aquel maestro, aquel experto, sea quien mueva la ficha. Por eso nosotros no estamos de acuerdo, ni la palabra tampoco está de acuerdo, en aquellos grandes ministerios que se mueven solos. Nadie se puede mover solo. Nosotros hemos sido creados para ser movidos por la mano misma de Dios. Bendito Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso nos habla de que Él es un diseñador, es un arquitecto, y Jesús es el ingeniero, el que crea. Bendito Jesús. Por eso nosotros vemos en la palabra, en Proverbios, cuando dice, ¿quién subió al cielo? ¿Quién descendió? ¿Quién encerró y enmarcó el límite a las aguas? Si no fue el Hijo de Dios. Tenemos nosotros que entender que el protagonista en todo esto no somos nosotros. El protagonista en todo esto es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Nosotros somos un instrumento poderoso de Dios para la ejecución de un propósito eterno. Un propósito que fue marcado antes de que tú nacieras. Un propósito que fue establecido antes de que tú vinieras a los pies de Jesús. Y es un propósito por el cual Dios está dispuesto a pelear y dar hasta su última sangre para que ese propósito eterno se lleve a cabo. Operar en la gloria
nosotros inmediatamente empezamos a pensar de que eso es obrar milagros. Y yo quiero decirte y hacerte entender algo. Los milagros, eso es bien interesante, pero operar en la gloria no se refiere a operar en milagros. Gloria no es sinónimo de milagros. Los milagros son el resultado de la manifestación de la gloria en un contexto natural. Pero gloria es algo más que ver a un paralítico pararse de una silla de ruedas. La manifestación de la gloria es algo más que ver a un ciego abrir los ojos. La gloria de Dios es nosotros poder estar operando, poder estarnos moviendo, poder estar caminando, poder estar tomando decisiones, no de acuerdo a nuestro propio criterio, sino de acuerdo al criterio que el mismo Espíritu lo toma del Padre, lo pone en nosotros para que nosotros seamos el instrumento de su gloria.